Muy buenos días, maestro y compañeros. Hoy les vengo a presentar un tema que quizás no muchos conozcan. Fue aquella explosión en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, a las afueras del Estado de México, el 19 de noviembre del 84. En los años 60 fue establecida una planta de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, Pemex, con la condición de que no se construyeran casas en un perímetro de 300 metros a la redonda, ya que esta era zona industrial de alto riesgo, pero a causa de la sobrepoblación fue pasada por alto. 19 de noviembre del año 1984 se da una serie de explosiones de tipo breve. Pero para continuar con el tema, me es importante mencionarles brevemente de qué trata este fenómeno físico-químico y el significado de sus siglas, que es expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición. Sonará complejo, pero para visualizarlo mejor, te ejemplificaré de la siguiente manera. Todos hemos visto aquellos camiones que trasladan sustancias inflamables. Bien, si por algún motivo uno de estos llegara a tener una fuga y sea alcanzada por una chispa, como ya sabemos, provocaría un incendio, por lo cual el contenido del camión en estado líquido empezará a ebullir, sometiéndolo a una alta presión, agregándole que a el fuego está provocando que el metal del contenedor pierda fuerza y se debilite. Y así hay un estallido. Es a esto a lo que se le conoce como breve. Dicho lo anterior, continuaré con lo acontecido de manera cronológica. 6 esferas gigantes y 48 cilíndricas iban a dar pie a una de las peores explosiones de tipo breve en la historia de México. Una de las más severas alcanzó un diámetro de 300 metros y una altura de 2000 metros, siendo detectada hasta por los sismógrafos. Pero, ¿cuál fue la causa que provocó aquel accidente? 5:30 de la mañana. Se rompe una de las tuberías de los depósitos a causa de un sobrellenado. Las válvulas de corte y alivio no funcionaron. Después de 10 minutos, la nube de gas que se había formado es alcanzada por una chispa, provocando así una de las primeras explosiones que aproximadamente daña 6 cuadras a la redonda. Una segunda explosión, que fue la más severa que se registró, llegó a destruir edificaciones. Las personas que aún dormían son muertas al instante. De hecho, un motivo por el cual no se tiene una cifra exacta de cuántas personas murieron en aquel suceso es porque muchas fueron desintegradas, esto es, sin dejar rastro. Personas que al salir de sus casas eran alcanzadas por una lluvia de fuego a causa del gas licuado de petróleo, formaban un terrible escenario de antorchas humanas corriendo por las calles. Algunas de las muchas plantas embotelladoras y distribuidoras de gas doméstico que se encontraban por la zona son alcanzadas por las llamas, provocando que los tanques de gas estallen y sean lanzados hasta 100 metros de distancia. 6 de la mañana. Cientos de cuerpos de bomberos, rescatistas y doctores de diferentes instituciones llegan al área de los hechos. Casas que estaban medianamente estables les sirven a los doctores como clínicas improvisadas para atender a los que presentaban quemaduras graves. A su vez, los bomberos tratan de controlar las llamas de las esferas gigantes en un acto más heroico que prudente. En este punto, el cierre de los gasoconductos y poliductos que enlazaban a esta planta y que son México-Tula, México-Minatitlán y México-Poza Rica. También se cierran las válvulas de las tuberías que conectaban con la refinería de Azcapotzalco y diversas zonas industriales del Estado de México. Las autoridades cierran el acceso a la zona para evitar el paso de curiosos y de esta manera hacer más eficiente la labor de rescate. Es declarada por orden presidencial zona de desastres, lo que implicó aplicar el plan de auxilio a la población civil en caso de desastres, conocida como el plan DN3. 11 de la mañana. Pasado más de 5 horas, el superintendente Ramón Mota Sánchez, quien era secretario
Protección y Vialidad informó que el siniestro estaba controlado, ya que el jefe de bomberos del coronel Benít Pérez González trabajaba junto con equipo en el epicentro de la conflagración. El presidente Miguel de la Madrid sobrevoló el área de los hechos y después hizo un recorrido a pie, ordenando que se diera todo el apoyo necesario. Dadas las 12 del día, todos los habitantes habían sido desalojados. Pasaron más de 18 horas para que sean extinguidas las llamas, dejando afectado 1 kilómetro de radio. Uno de los trabajos más difíciles fue la que tuvieron que hacer los rescatistas al tener que recuperar todos los cadáveres calcinados que había dejado a su paso las explosiones. Familias enteras que habían muerto abrazadas transmitían una imagen de dolor y de tristeza. Quedará marcada en la historia aquel desfile de ataúdes de los enterrados en fosas comunes, de los cuales muchos cuerpos no fueron reconocidos. Restos de 3 o 4 personas eran metidos en los mismos féretros, haciendo imposible dar una cifra exacta de cuántas personas habían fallecido. El gobierno del estado informó que en la zona de la conflagración habitaban aproximadamente 200,000 personas, de las cuales la mayoría estaba asentada en predios irregulares, ya que esta zona era considerada eminentemente industrial. La cifra de los muertos entre 500 y 600 personas, 4.500 heridos, 10.000 damnificados y 1.500 casas destruidas, fueron lo que dejó aquel suceso, y aunque las cifras no son exactas, sí fueron las más similares, salvo que los pobladores consideran que aproximadamente 2.000 personas fueron las que fallecieron, pero pues esto es la palabra de pero esta es su palabra contra la de las autoridades. En la actualidad, aquella zona de tragedia está convertida en un parque. Hay una central de bomberos y se desmontó un polígono de seguridad, evitando que se instalen plantas de alto riesgo, aunque al menos actualmente 6 gaseras están activas. Antes de finalizar el tema, quiero relacionarlo con los servicios que ofrece Pemex en la actualidad, ya que con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías nos han podido brindar un servicio más seguro. Un claro ejemplo son las gasolineras dentro de las zonas urbanas, ya que en caso de incendio las válvulas de suministro de gasolina se cierran al instante, evitando así un mayor riesgo. Y ya para concluir, estamos a 33 años de aquella terrible y lamentable tragedia que dejó una gran cicatriz en los pobladores de aquel poblado denominado San Juanico. México no puede ser indiferente ante este y otros muchos sucesos que involucren por una mínima o máxima pérdida humana. Debemos aprender de nuestros errores para solo así poder garantizar firmemente la seguridad de la ciudadanía. Gracias.